30 minutitos. Él es con quien vamos a hablar ahora, Javier Timerman. Su especialidad tiene que ver con los números, con la economía, pero en el día de hoy no lo hemos convocado por ello, sino lo hemos convocado por su papá, por Jacobo Timerman, y bueno, un periodista con mayúscula y que sufrió el precio de intentar que la libertad de prensa siga estando, ¿no? Javier, un gusto, muchas gracias por atendernos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Veía en estos días, buscando un material y demás, una foto muy linda de tu papá con dos de tus hermanos, uno quien fuera canciller que ya no está, y vos en la panza de tu mamá, ¿no? Sí. Qué épocas tan lindas que no anunciaban seguramente todo lo que vendría después. Hablan muy en general, y ya con los años de la historia se habla muy bien de tu papá, pero hay muchos que dicen que era muy cabrón. ¿Es así? No, bueno, lo que pasa es que era otra época. Él era una persona sumamente cariñosa con sus amigos, con su familia principalmente. Uh-huh. Era un padre muy, muy cariñoso, nunca, o sea, era realmente... Ahora, era una persona que cuando trabajaba impartía miedo, porque su autoridad, o sea, no tenía miedo en ejercer la autoridad. Y en una redacción en esa época era complicado no ejercer esa actividad, entonces, esa autoridad. Entonces, hay anécdotas que se cuentan, algunas son verdad, otras son mentiras, pero hay una que se cuenta mucho, dos que se cuentan mucho, y que yo le pregunté en su momento a mi padre, che, esto pasó, y ahora les voy a comentar la anécdota y la respuesta. Una anécdota que se cuenta mucho es que una vez mi padre creo que fue Eliashev o no sé quién, periodista, le rompió un artículo, o sea, se lo rompió, cuando se lo entregó, se lo rompió y lo escribió él, ¿no? Se sentó y lo escribió él. Entonces, ¿rompiste el artículo de un periodista? Y me dice, bueno, no fue tan así. En realidad, yo le pedí que me haga un artículo, lo hizo, lo corregí, no lo volvió a hacer mal, lo volví a corregir, y finalmente, ya en hora de cierre, entrega una porquería. Entonces, en ese momento, tuve que sentarme yo a escribir el artículo, porque ya con el cierre, o sea, un periodista que al cierre te entrega una cosa que no es publicable... Claro. Bueno, ya no hay alternativa. Ese tipo de cosas. No, ese tipo de cosas. Me parece que era Tomás Eloy Martínez, dicen las crónicas, andás a ver si es así. Yo no lo sé. Creo que hablaban, esa anécdota la vi por ahí en la figura de Tomás Eloy Martínez, pero no sé. Con Tomás fue otra cosa. Tomás se enojó porque él mandó un artículo desde Venezuela, donde estaba exiliado. Mi padre a Tomás lo guardó en un departamento que era de mi hermano mayor, en la calle Julián Álvarez, donde se exiliaron muchos, o sea, muchos que se escondieron mucho, mejor dicho. Sí. Y cuando se va del país, Tomás manda un artículo, no sé si de Venezuela, donde estaba, y mi padre lo corrigió porque había cosas que directamente iban a causar que los militares o cierren el diario, y él estaba fuera del país. Y eso a Tomás le molestó, y hay toda una discusión. Bueno. Si mi padre tenía el derecho como editor o no, es una discusión válida de cambiar, corregir un artículo que pasa en todos los diarios del mundo, pero bueno, él se enojó, qué sé yo. Pero después también hay otra anécdota donde también le pide a un periodista, creo que era Osiris Troiani, no me acuerdo, donde le pide que escriba un artículo, le dice es muy largo, lo vuelve a escribir, muy largo, y dice, pero no sé cómo hacer para achicarlo. Dice, ¿no sabe? Agarró las 5 páginas, de las 5 páginas agarró 2, las tiró a la basura y dijo, ahora publique esto. Esas eran las cosas que pasaban en la redacción y que muchos ven como algo que era que ya no se hacen más. Entonces, claro, mirándolos en perspectiva, muchos podrían decir que tenía una personalidad muy... Lo que pasa es que era un apasionado del periodismo, algo que ya acá prácticamente no hay. Entonces, se la pasaba el día viendo cómo mejorar el diario, viste lo que escribían los periodistas.
Ahora yo encontré, con la ayuda de un periodista, Polito Polosecchi, no sé si lo conoces. No. Bueno, un veterano periodista, encontramos una charla que tuvieron, un reportaje largo que tuvieron mi padre en el año 88 con Carlitos Ulanowski, ¿Sí? Que nunca se publicó, mira. que Carlos se había olvidado que lo había hecho, nosotros nos habíamos olvidado que en su momento ese material existió y nunca hubiésemos sabido dónde recuperarlo. Pero bueno, la cuestión es que hubo un largo reportaje del año 88 que lo vamos a publicar en forma de libro. Qué bueno. Sí, periodismo, mucho. Y en un momento cuenta una anécdota que cuenta que estaban sentados en París, mi madre y mi padre, pero ya al final, o sea, ya no era, o sea, a finales, o sea, de los 80, y que mi padre compró Le Monde y se puso a corregirlo. Y mi mamá le dice, pero ¿para qué te importa si está bien escrito, mal escrito? Y dice, no, veo un diario y lo corrijo. O sea, esa era... Claro, ese era tu papá. Claro. Yo no sé, y en esto también te pido a vos, porque uno lee tantas cosas, yo no, por edad, no viví puntillosamente esa etapa, uno lee simplemente. Al principio, cuando fue el golpe, en el 24 de marzo, ¿él lo vio de alguna manera con buenos ojos o no? Sí, la verdad, tampoco, o sea, hay que reconocer lo que es la verdad histórica. Y como dijo Horacio Berbisky en su momento, él dijo, Timerman fue uno de los muchos que apoyó el golpe y uno de los pocos que se le opuso a medida que pasaban las cosas que iban pasando. Por eso terminó como terminó. Claro. Pero negar que la opinión haya apoyado el golpe, en ese momento se vivían épocas muy difíciles. Claro. Yo recién estaba recordando algunas cosas, hablando con mi familia. Yo tenía 15 años, claro. 14 cuando fue no, 14, 15. Y estaba recordando, y uno se vivían momentos de mucha violencia, pero yo por lo menos en mi casa, y lo que yo vivía con mis amigos, está bien, estaba el miedo a la guerrilla, montoneros que ponían bombas, etcétera, pero también estaba el miedo a lo que era los aparatos paramilitares del gobierno, la AAA, claro. Que realmente a mí me daban terror, porque, o sea, de repente apareció un periodista de la opinión acribillado con 200 balazos en un baldío en Ezeiza, ¿no? Y eso era la AAA. Entonces, seguramente mi padre pensó que, bueno, un golpe, como habían sido los golpes militares en la Argentina, golpes blandos, iba a terminar con ese caos y fascismo que da el gobierno de Isabel. Obviamente totalmente equivocado, pero bueno, eso era lo que se veía. Claro, en ese momento. Pero perdón, ¿sabes por qué te preguntaba esto? Porque también dicen las estadísticas a las que uno acude, que la opinión en un 57% hizo alusión, luego de eso, a los excesos de violencia de derecha e izquierda. El Herald, que es un diario en el cual hay toda una referencia a los derechos humanos, el 43%. Clarín, el 3%, y La Nación, 0%. Claro. No, el Herald, por ejemplo, que tuvo una actitud sumamente heroica, pero era una situación diferente, porque el Herald era un diario en inglés, protegido de alguna manera por las embajadas de Inglaterra y de Estados Unidos, y que no tenía el impacto que tenía la opinión, pero igual actuaron con muchísima valentía, pero ellos también apoyaron el golpe y apoyaron la política económica de Martínez de Hoz hasta el final. Y todos los demás diarios no había crítica de ningún tipo, entonces, claro, el golpe fue apoyado por todos los sectores, todo el periodismo, digamos, por otros sectores también, y después empieza lo que vivimos, y ahí la opinión tomó una actitud muy activa, tratando de sobrevivir, proteger a los periodistas y oponerse al régimen. Era una cuestión difícil, porque recibía muchísimas amenazas, porque el gobierno militar constantemente los clausuró, pusieron bombas, etcétera, y había que seguir manteniendo la fuente de trabajo, pero no podían quedarse callados, entonces hacían cosas que les permitía en ese momento la inteligencia de mi viejo, que, por ejemplo, venía la secretaria de Derechos Humanos de Carter y el único diario que la recibía era mi padre, porque sentía que, bueno, esas eran pequeñas cosas que podía hacer para mostrar lo que estaba pasando en la Argentina sin
de una manera que los permita de alguna manera también sobrevivir. Claro. Pero no alcanzó, obviamente, y bueno, y pasó todo lo que pasó después. Javier, y bueno, antes de ir a la pregunta que te quería hacer, también leí por ahí, no sé si será cierto, se lo atribuyen a tu padre, que él como que la receta que daba de diario era un diario de derecha en lo económico, de centro en lo político y de izquierda en lo cultural. No sé si exactamente esto era el pensamiento. Sí, eso es algo que es un poco leyenda, un poco realidad. Lo que pasa es que los medios que mi padre inventaba trataban de estar conectados con la época. Entonces, por ejemplo, cuando crea Primera Plana, empieza a poner toda la movida cultural. Cuando crea La Opinión, hay una página, de repente está la página de la mujer, por ejemplo, pero con 5 páginas dedicadas a la mujer. Eso en el año 71 era totalmente revolucionario, porque ya empezaban a haber ese tipo de demandas por parte de la sociedad. Entonces, en todo lo que tenga que ver con el psicoanálisis, la cultura, los derechos de la mujer y todo, fue muy revolucionario, por eso se lo atribuía a la izquierda. Después, lo otro me parece que es más para crear una leyenda. Ajá. Ahora la pregunta que sigue es la siguiente: ¿en qué momento, y si esto de alguna manera tenés recuerdo en la familia, tu papá empezó a sentir cercano la posibilidad de que sea secuestrado o que, bueno, que pasase un mal momento? Bueno, mi padre era muy omnipotente y él creía que era mucho más poderoso de lo que era. Entonces, él sentía que a él no le iba a pasar nada, que de alguna manera iba a poder sobrevivir esta situación. Yo en el año 76, tipo agosto del 76, me llama mi hermano Héctor y me dice, mis padres estaban de viaje, y Héctor me dice, mira, los Rothenberg, que era el socio de mi padre en lo comercial, papá de Cecilia Roth y de Ariel Roth, se van a vivir a España. Y yo digo, ¿cómo se van a vivir a España? Sí, se van a vivir a España. Así que te paso a buscar, me dice mi hermano, y lo vamos a despedir. Un domingo, me acuerdo. Y me fui. Ariel Roth, que el músico, ¿no? Era mi mejor amigo. Nacimos juntos, nos criamos juntos, Cecilia también. Y me acuerdo de ir y estaban embalando, ¿no? Ese domingo para irse. Y yo me acuerdo que les dije, ¿pero cómo se van del país? O sea, me parecía algo totalmente raro que alguien se vaya de un país, ¿no? Todavía yo ahí sí tenía 14 años, no entendía bien lo que estaba pasando. Y en mi casa se hablaba de que había peligro, pero no de un peligro inminente como para que nos pase algo a nosotros, ¿no? Pasan los meses y, claro, los Rothenberg se habían ido al exilio porque empezaron a notar que pasaban cosas. Más o menos debía haber sido, en marzo o muy poco antes que lo detengan a mi padre, que fue el 15 de abril. Del 77. Del 77. Me acuerdo que mi padre se va a España. Un viaje repentino. En esa época uno no es como ahora que uno se va, viste, de un día para el otro. Los viajes se planeaban, no era tan fácil comprar un pasaje, etc. Me acuerdo que llegué a casa, mi madre me dijo, no, papá se fue a España a hablar con Rothenberg, ¿no? Y yo me pareció raro. Volvió a los pocos días y me acuerdo que esa fue la primera vez que dijo algo. Dijo, no, porque yo tengo miedo de que me detengan y que lo detengan a Brian Rothenberg y a él lo van a matar y a mí no, porque soy conocido, etcétera. Entonces fue y habló con Abraya para decirle, no vengas a la Argentina si me pasa algo, porque yo voy a seguramente recupere la libertad, a vos te pueden matar. Y le salvó la vida a Brian, porque probablemente hubiese pasado eso. Tenía esos gestos, ¿no? Pero claro, él tampoco se imaginó la violencia y el odio y la tragedia que vivió después. A tal punto que cuando lo secuestran en abril el 15 de abril del 77, lo blanquearon inmediatamente. Al otro día dijeron que lo tenían, pero estaba incomunicado. Incomunicado, exacto. Entonces no sabíamos dónde estaba ni podíamos ir a ver. Estaba en dependencias del ejército de la provincia de Buenos Aires, del cuerpo del cuerpo número 1 del ejército, o sea, Suárez Mason, Camps, toda esa mafia. Y sabíamos que lo estaban torturando, porque nos comentaban algunos periodistas amigos, pero no sabíamos dónde estaba ni nada.
Y ese proceso se blanquea el 25 de mayo de 1977, o sea, 45 días después, que nos dicen que podemos ir a la policía de la provincia, al destacamento de policía acá de la capital, a verlo. Y mi padre pide que vaya solo mi madre y mi hermano Héctor, que no vayamos ni yo ni mi otro hermano. Y en ese momento, mi madre cuando lo ve dice, pero ¿qué te hicieron? Había perdido la mitad de su peso por la tortura y estaba en una situación catastrófica. Dijo, no voy a salir nunca de la cárcel, rehagan sus vidas como puedan, olvídense de mí, porque yo no creo, o sea, nunca, estaba tan dañado psicológicamente por la tortura, claro. Proceso que yo después vi con muchos chicos, que cuando yo me fui a vivir a Israel, y viví unos meses en un kibutz, aparecían chicos recuperados de las torturas, de los campos de concentración que la embajada de Israel lograba sacar, y tenían una reacción similar. Querían estar en una cama toda su vida porque no iban a poder, y de a poco se iban recuperando, ¿no? Y eso le pasó a mi padre en ese momento. O sea que fueron situaciones muy catastróficas en las que vivimos, pero muy. Solamente un abrazo a la distancia y bueno, seguir manteniendo, ¿no?, el recuerdo de algo. Yo no voy a hacer nombres porque no hago periodismo de periodistas, pero ayer escuché a un periodista de las radios importantes de Buenos Aires diciendo que no tenía sentido el 24 de marzo, que era una fecha que debía desaparecer y que para eso ya estaba el 10 de diciembre, ¿no? Un periodista grande que ha sabido o ha entendido o ha conocido de todo esto. Digo, más que nunca me parece que estas fechas deben estar en la memoria y estar y vivificarlas para que verdaderamente aquello que Alfonsín y demás hizo es el famoso consábato y con el nunca más, ¿no? Que nunca más ocurra algo como lo que nos estás narrando y te agradezco infinitamente. No, yo te agradezco a vos porque yo también lo leí ayer en un artículo de Norma Morandini, que también decía que no hay que celebrar el 24, que sino el 10 de diciembre. Y yo estoy en desacuerdo. Y también tengo una visión muy particular sobre los 30.000 desaparecidos. Hay todo un debate, ¿viste?, sobre si fueron 30.000 o no fueron 30.000. Y yo digo, para mí fueron mucho más que 30.000. Porque, ¿qué es un desaparecido? Yo me considero un desaparecido. Yo, Javier Timerman. ¿Por qué? Porque yo no soy el mismo que era antes. Javier Timerman hasta los 15 años era una persona y después pasó a ser otra, porque no te recuperás de eso. Claro. Mi madre no se recuperó nunca de la dictadura. Vos sabés que ella decía, mi madre murió muy joven. Sí. Y ella... Rilla, ¿no? No sé si lo pronuncio bien. Sí. Y ella siempre decía, le puedo perdonar muchas cosas a los militares, pero nunca les voy a perdonar que hayan dividido a mi familia. Que yo tenga un hijo viviendo en Israel, un hijo viviendo en Estados Unidos y un hijo viviendo en la Argentina. Claro. Y que mi familia haya quedado destruida para siempre. O sea, mi madre también fue una víctima. Claro. Yo fui una víctima. Yo pasé toda mi vida en Estados Unidos y me acuerdo que mis hijos me decían, bueno, yo siempre les comentaba, yo me tuve que ir al exilio a los 16 años, ¿no? Y ellos como que no lo entendían bien, ¿no? ¿Qué significa de todo eso? Pero la vida de una familia que sufrió la cárcel, el exilio, la desaparición de un miembro, no es la misma, no te recuperás más. Y esos, ¿cómo lo contabilizás eso? No los que se llevaron, no los que mataron, los familiares, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Viste? Porque yo todos los días de mi vida pienso en la dictadura. Vos sabés que a mí me pasa mucho esto de que de repente tengo 65 años, pasaron 50 años. 64 tengo, bueno, y camino por la calle y de repente digo, uy, acá, cuando la última vez que vine acá, a mi papá no lo habían arrestado todavía, o sea, todo para mí gira alrededor del cambio que vivimos a partir del secuestro, la desaparición de mi padre, la tortura, la cárcel, el exilio, siempre mi punto de referencia es ese, no tengo otro.
Te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Bueno, Y muchas gracias. Otra vez hablaremos de tu especialidad, pero esto realmente, gracias por compartirlo y así a corazón abierto, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor, es muy importante para mí que se sepa y me alegro que nos hayamos podido conectar. Gracias. Javier Timerman, el hijo de Jacobo. Hotel Colonial